cárceles. Bueno, el Ministerio de Gobierno que yo regento tiene entre sus funciones la administración del sistema penitenciario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, que es el de menores. Estamos en Europa viendo experiencias en Alemania, en España ahora mismo, porque el modelo europeo de un sistema que busca la justicia rehabilitativa es más exitoso que el modelo de justicia punitiva, en donde al privado de libertad no se le trata ni siquiera como persona y por lo tanto no se le puede resocializar. Sentimos nosotros que para alcanzar un nivel de seguridad adecuado tenemos que adoptar modelos exitosos, y los modelos europeos son mucho más exitosos en que no haya una reincidencia que los modelos inspirados en Estados Unidos, por ejemplo, en donde la privación de libertad es un castigo sin ningún otro propósito que guardar a la persona por un tiempo. Nosotros pensamos que ese tiempo que la persona está privada de libertad debe aprovecharse para transformarla y convertirla en una persona que pueda contribuir con la sociedad. Y venimos a ver los modelos de ustedes. Está también el ministro de Comercio en España. ¿Le parece curioso que haya coincidido su visita a España, a Europa, con la filtración de los papeles de Panamá? No, para mí fue absolutamente sorpresivo, como para, creo que casi todos los panameños, para no decir todos, que haya surgido esta publicación. Respetamos una labor de investigación periodística como se ha planteado. Nuestro único reclamo como país es el título. ¿Por qué los papeles de Panamá? ¿Por qué no se habla de una firma de abogados, que es una transnacional, que tiene oficinas en más de 25 ciudades, cuyos socios fundadores sí es un panameño y el otro es un alemán, que según lo que hemos podido ver, no hay ningún banco panameño involucrado en ninguna de las transacciones que se acusan a personalidades internacionales de haber realizado, donde 3/4 partes de las sociedades son sociedades fundadas en jurisdicciones que no son Panamá, algunas jurisdicciones incluso bajo la tutela de grandes potencias a las cuales no se le ha hecho ningún reclamo aparentemente, ni se le ha puesto en el titular. Entonces Panamá señala también que sí, nuestra jurisdicción fue abusada en el pasado. Nosotros tenemos 25 años de habernos liberado de la tiranía de Noriega, en donde se hicieron muchas de estas cosas y más. Y hemos pasado 25 años tratando de limpiar nuestra imagen, tratando de hacer de Panamá un país responsable dentro del concierto de las naciones. Desde el año 94 empezamos a modificar nuestra ley de sociedades anónimas y nuestra ley bancaria. Y a lo largo del tiempo hemos hecho nuevas modificaciones para ponernos a tono de la situación mundial. Panamá no quiere ser abusado como lugar para que, por ejemplo, el crimen organizado o el narcotráfico o el terrorismo encuentren mecanismos para lavar o utilizar dinero en esas actividades. Y Panamá ha tomado medidas tan fuertes que es muy difícil abrir una cuenta de banco en Panamá hoy en día. Cada banco tiene que tener, por ejemplo, un oficial de cumplimiento. Cualquier transacción sospechosa tiene que ser reportada a la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno Nacional, y muchas veces estas informaciones son compartidas con organismos internacionales que combaten el delito en sus distintas naturalezas. Panamá ha puesto en funcionamiento a partir de este año 2016 un mecanismo en donde las acciones al portador tienen que ser registradas, tienen que ser colocado el nombre de las personas beneficiarias de la acción, y estas acciones son prácticamente congeladas en estos registros, y cuando hay un cambio de accionistas tiene que comunicarse ese cambio para que tenga ningún valor. Nosotros lo hacemos con todas las acciones de las sociedades anónimas. Tuve conocimiento recientemente en un país europeo que estaba muy orgulloso de que lo hacían cuando uno tenía 25% más de las acciones, y yo le dije al funcionario, bueno, inspírense en Panamá para que sea todas las acciones al portador. O sea, Panamá tiene estándares muy superiores a países desarrollados, que tal vez no los tenía hace 40 años, que es donde inicia los documentos que se están investigando. Probablemente hace 40 o 30 años pasaron cosas como las que se denuncian en Panamá, pero Panamá ha tratado de poner en orden su sector. Además, debo decir que la actividad de este sector de sociedades anónimas y corporativo y bancario representa
0,7% de nuestra economía. No hay ninguna actividad en Panamá, ni siquiera el canal, que signifique más del 7% de nuestra economía. Esto es el 0,7% de la economía. No se puede explicar el crecimiento económico de Panamá, sostenido en un promedio de 6,5% en los últimos 10 años, con momentos de 11%, con una inflación de menos del 1%, este año que pasó 0,8%, con un desempleo del 5%, con un índice de satisfacción o felicidad de su población entre los más altos del mundo, y pretender atribuirlo a los papeles de Panamá. O sea, nuestro reclamo no es que no se investigue esta transnacional que tiene oficinas en Panamá y que fue fundada en Panamá. Es que se investigue, pero que no se asimile a Panamá en ese titular como si Panamá fuera hoy en día la isla de la tortuga, cuando realmente Panamá ha hecho enormes esfuerzos para no ser abusado de su sistema o su registro por estas mismas actividades que hoy en día se pueden hacer impunemente en otras jurisdicciones que no están en ese titular. O sea, ustedes responsabilizan también a bancos europeos y españoles de los Panama Papers. Yo debo decirle que para mí sería realmente increíble que esta firma tuviera acceso a los nombres que se mencionan en las investigaciones de primera mano. Y uno puede sospechar que quienes habrían facilitado los servicios de firmas como esta, que no debe ser la única, serían primero que todos los bancos donde estas personas han querido depositar. Ahora, no es ningún delito tener cuentas bancarias, no es ningún delito tener corporaciones offshore. El delito sería utilizar esto para fines ilegales. En ese caso, el que utilice estos registros de Panamá o de cualquier país para fines ilegales deberá enfrentar a la justicia en el país que le reclame. Nosotros en ninguna forma queremos que Panamá sea utilizado para encubrir estas actividades, pero entendemos que muchos de los nombres que se han mencionado han salido a explicar que sí, que las tenían, que sí, que las declararon, que sí, que los ingresos fueron, en el caso de tributos, fueron reportados a su país de origen, otros no lo hicieron. Entonces esta investigación es meritoria, entendemos que es un enorme esfuerzo de un número importante de periodistas, y repito, nuestro reclamo es por qué se quiere asimilar a Panamá en una actividad de una multinacional que está en más de 25 ciudades, cuyas actividades no se hicieron en ningún banco panameño, por lo menos no aparece todavía en la información, y en donde 3/4 partes o más de las sociedades se constituyeron en otros registros. La investigación parte de un periódico alemán. ¿Usted cree que hay algún interés específico de algún país en concreto de asimilaros a ese escándalo, de achacaros la culpa a Panamá? No lo sé, no sé qué tan poderoso sería un país que le pudiera dictar a tantos periodistas un titular, ¿verdad? Me parece... Uno o varios. Sí, me parece que se fueron por un camino sensacionalista o fácil. Por supuesto, 2 palabras o 3 palabras hacen un titular más corto que tener que mencionar el nombre completo de una firma que nadie sabe dónde queda tal vez, o no sabían, o de otros registros cuyo nombre no es tan sonoro. Así que ya especular las razones detrás de esto sería nuevamente especular. Nosotros somos respetuosos de la función periodística. Nosotros no estamos para defender ninguna actividad ilícita, sino para cooperar en el combate contra el delito, pero sí reclamamos el abuso de la reputación de Panamá en una forma que no es para nada justificada. Francia ha anunciado que va a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales. ¿Tienen pensado qué van a hacer respecto a Francia? Bueno, el gobierno panameño está analizando medidas de retaliación. Realmente esto nos tiene muy sorprendidos, porque pensábamos que Francia era un país serio, y un país serio, antes de tomar una medida como esta, realmente debiera haber estudiado los documentos. Aquí pareciera una reacción realmente impulsiva, que de un día para otro se tome esa decisión, cuando creo que nadie en el mundo ha acabado de analizar los 11 millones de documentos. Creo que lo han hecho por grupos, pero dudo mucho que Francia haya tenido la capacidad de hacer un análisis completo de los documentos y llegar a una conclusión tan precipitada como que Panamá, después de haber hecho todo lo que ha hecho en los últimos años, haya incurrido de un día para otro en un cambio de parámetros distinto al que hace unos meses hizo que Francia participara en la decisión de sacarnos de la lista gris. Claro. ¿Qué ocurrirá si España sigue el mismo camino que Francia? Nosotros no creemos que España ni ningún otro país serio se precipitaría sin haber analizado los documentos, sin haber escuchado del gobierno panameño su posición al respecto. Yo tuve oportunidad de reunirme con autoridades en Alemania y sí, me hicieron preguntas sobre esto. Mi visita no era para esto, pero el tema surgió
y yo siento que las respuestas fueron claras y satisfactorias. Yo espero que España se tomará el mismo trabajo y otros países también, y se darán cuenta que no hay ninguna justificación para tomar la decisión que tomó Francia. ¿Ha tenido alguna interlocución usted o algún miembro de su gobierno con España para tranquilizarles de que no le van a incluir esa lista? No he tenido conocimiento de esto. Probablemente otros funcionarios a nivel de la Cancillería panameña pudieran darle mejor información al respecto. Y estoy seguro que si España pide información, con mucho gusto nos sentamos a ver sobre este tema. Repito, todos los sistemas de libertad económica son proclives de ser abusados. Panamá ha tomado medidas para que su sistema no sea abusado, lo que no significa que no pueda haber excepciones, y en ese caso queremos corregirlas nosotros, porque lo que está en juego es nuestra reputación como país, y sobre todo porque no vamos a proteger delincuentes y no vamos a ir en contra del interés nacional y tampoco del derecho internacional. Yo debo decirle que para Panamá el derecho internacional es muy importante. Panamá es un país pequeño, lo que nos ha permitido recuperar nuestro canal de la potencia o la superpotencia más grande del mundo por vías pacíficas ha sido una irrestricta adhesión al derecho internacional. Si Panamá no fuera un país que defiende el derecho internacional y se comporta dentro de él, no podría reclamarle a Estados Unidos el día que éste no acatara el derecho internacional. Entonces, para nosotros, poner en duda la cooperación que Panamá pudiera dar dentro del marco del derecho internacional a cualquier investigación delictiva enmarcada en los tratados que hemos suscrito, en las convenciones de las que somos parte, es desconocer lo importante que es para un país pequeño como Panamá el salvaguardar el derecho internacional, porque es su principal garantía de que nuestros derechos también sean respetados. Pero hay ya negociaciones con España, con otros países europeos para evitar que os metan en la lista de países, de paraísos fiscales. ¿Hay ya alguna negociación abierta? Bueno, Panamá salió de la lista gris del Gafi hace muy poco tiempo, producto de todas esas iniciativas y explicaciones. Lamentablemente, muchas veces se toman decisiones a nivel político sin una profundización, muchas veces producto de lo que me dijo alguien y no necesariamente lo documenté. En la medida que Panamá pudo documentar todo lo que ha hecho, logró un resultado que ahora esperamos que se pueda mantener y profundizar. Ahora, el presidente Juan Carlos Varela ha anunciado en el día de ayer la conformación de un panel de expertos panameños e internacionales que harán una evaluación de lo que Panamá ha hecho, harán una evaluación de lo que se denuncia en los papeles de Panamá, y si ese panel determina que debemos hacer algo más, lo vamos a hacer. El gobierno de Panamá pidió a España que le sacase de esa lista de paraísos fiscales a cambio de facilitar las obras de SACIR en el canal de Panamá. O sea, hubo un chantaje, como se ha publicado estos días en la prensa española. Eso no tiene ningún sentido y le voy a explicar por qué. Casualmente, para tutelar un patrimonio tan importante como es el canal de Panamá, nosotros elevamos a rango constitucional la autoridad del canal de Panamá. Hay un título constitucional que le da ciertas garantías de autonomía. Este título establece un mecanismo que busca aislar al canal de Panamá de la política partidista y de las presiones indebidas de cualquier gobierno. En este mismo sentido, el canal de Panamá, en una obra de la magnitud que estamos hablando, que es la ampliación del canal, ha suscrito un contrato que ha venido a ser estudiado por otros países para hacer obras de magnitud en su complejidad y en su integralidad. Este contrato establece mecanismos para resolver este tipo de diferencias entre un contratista y el Canal de Panamá. Mecanismos de arbitraje internacional, paneles de expertos, en donde la República de Panamá no tiene ninguna capacidad de incidir. Ni siquiera el Canal de Panamá le puede decir a este grupo de árbitros de reputación cómo tienen que decidir, lo único que puede abogar es por su posición. Entonces, ni Panamá podría haber hecho semejante oferta, ni el consorcio lo habría aceptado, porque sabe perfectamente, en base a nuestra normativa constitucional y a lo que dice su contrato, que esa sería una promesa que ningún gobierno podía haber cumplido. Así que me parece absurdo que se señale tal cosa porque es un imposible jurídico. Pero, señor ministro, ¿no es cierto que Panamá incluyó a España en la lista de paraísos fiscales? No tengo esa información, pero nosotros tenemos leyes de retaliación. Por lo tanto, cualquier país que hubiera colocado a Panamá en una lista
se pudiera haber expuesto a que Panamá hiciera otro tanto por retaliación, pero no me consta lo que usted está diciendo. Claro, no es cierto que esa circunstancia habría impedido que las empresas españolas concurrieran a las obras del canal. No lo sé porque en efecto concurrieron y el consorcio ganador está integrado principalmente por una empresa española. Sí, que eso se produjo una vez que España sacó a Panamá de su lista de paraísos fiscales. No tendría esa información, esto tendría que haber pasado hace como 6 años, según lo que usted dice, y no manejo esa información. Le repito, me parecería un poco extraño porque el gobierno nacional no tiene capacidad de garantizar o incidir nada de esas cosas en el funcionamiento del Canal de Panamá por norma constitucional. La OCDE, el señor Gurría, secretario general, ha afirmado que Panamá es el último bastión que permite esconder fondos a las autoridades fiscales. Viene a decir que ustedes no cumplen las normas internacionales de transparencia fiscal y legal, que mantienen ustedes en la práctica el secreto bancario. ¿Por qué dice esto la OCDE? Tiene que ser por una gran ignorancia, porque regímenes que sí tienen eso, y hay una publicación reciente de The Economist, de ayer o antes de ayer, donde Panamá, dentro de los regímenes fiscales especiales, es la posición número 13. Antes de Panamá hay 12 países más y cerca está Estados Unidos. Panamá tiene normas fiscales que son territoriales, como tienen muchos países. No son que siguen al contribuyente panameño en otras partes, y respetamos a los países que tienen otros tipos de regímenes. Hemos firmado 13 o 16 tratados de intercambio de información, pero son tratados de obligaciones recíprocas. Nos hemos negado a tratados asimétricos en donde Panamá se obligaría a dar toda la información y la contraparte no se obliga a dar ninguna, y ningún país puede ser obligado a un tratado asimétrico, ni mucho menos a tratados de información automática donde no hay reciprocidad tampoco. Por ejemplo, Panamá ha iniciado investigaciones también sobre esta noticia investigativa. Esperamos que esos mismos países nos den información de los bancos que probablemente pidieron abrir estas cuentas. Esperemos que esos países nos den la información que Panamá pide con la misma transparencia. Porque en el caso de España sí se ha publicado que el Banco de Sabadell y el Banco de Santander asistieron a algunas personas a abrir cuentas a través de Mossack Fonseca. Usted lo que está queriendo decir es que ustedes facilitarán información siempre y cuando las autoridades españolas faciliten información del Banco de Santander y del Sabadell. Nosotros facilitaremos información en la medida que se pida en la debida forma dentro de nuestras obligaciones de tratados o convenios que lo establezcan. Y asimismo esperamos que si Panamá pide información en debida forma, la recibamos. Una cosa no condiciona a la otra. Simplemente estamos diciendo que esta relación no puede ser asimétrica. No puede ser solo lo que se le reclame a Panamá. Panamá también quiere que se le dé información porque también va a hacer investigaciones, y esperemos que en ninguno de estos países se quieran escudar. Entiendo que se refiere, entre otras muchas cosas, al principio de doble imposición. En la práctica lo que hemos tenido en España es que en materia de cooperación judicial no siempre Panamá ha respondido a los requerimientos de ayuda en cuanto a delitos de evasión fiscal y lavado de capitales procedentes de la evasión fiscal. ¿Por qué sucede eso? Habría que ver caso por caso. Si eso es el tipo de información que Panamá debe proveer de acuerdo a su tratado, entonces debimos haberlo hecho. Y si no es el tipo de información que está previsto en el tratado, entonces no tendríamos la obligación de hacerlo. Como España no tendría obligación de darnos información que el tratado no estaría cubriendo. Así que sí, no me atrevo a hacer una aseveración. Es decir, la evasión fiscal como tal no está prevista en el Código Penal, es una panameño, es una infracción administrativa. Eso es así. Eso es lo que me pregunto. Eso es lo que impide, por el principio de doble imposición, colaboración en función con ese delito. Nuevamente, depende del tratado. Con Estados Unidos hay otro tipo de acuerdos que hace que Panamá dé la información cuando se pide en otras condiciones. Lo que le quiero transmitir... ¿En el caso de los delitos fiscales también? ¿Y de blanqueo? En el caso de depósitos de norteamericanos, por ejemplo, hay una obligación de dar cierta información. Entonces, aquí lo que tenemos que reiterar es la defensa de Panamá del derecho internacional. Ningún país le puede pedir a Panamá algo que no esté amparado por alguna norma o tratado. Y si lo está amparado, Panamá tiene la obligación de proveerlo. ¿Pero la evasión fiscal está prevista en el Código Penal panameño? Como delito, depende. Me imagino que en el caso de una evasión fiscal en Panamá, debe hacer frente a la responsabilidad legal. Un delito que se considere como tal en otro país debe enfrentar los cargos en el país donde se considera delito. Sí, porque en la práctica tenemos aquí el caso de Ignacio González, pero ha habido otros.
en los que Panamá no facilitó información con el argumento de que el principio de doble imposición lo impedía, es decir, porque la evasión fiscal no está prevista como delito allí, y por tanto el lavado de capitales procedente de la evasión fiscal tampoco. Esa es la pregunta, si el Código Penal recoge la evasión fiscal y si no lo recoge, si lo va a recoger. El Código Penal con seguridad recoge el lavado de dinero utilizado para actividades delictivas como un delito en Panamá. Pero yo le pongo el ejemplo, si un país con un régimen totalitario considera delito criticar a sus dirigentes, España u otro país le daría información sobre una persona que es un disidente, probablemente no, si no considera la conducta delictiva en España. Hay que respetar eso. Entonces, cuando la acusación de lavado de dinero está relacionada a algún delito como terrorismo, narcotráfico u otro tipo de actividad criminal, sí, en Panamá eso es claramente un delito y nosotros podríamos colaborar. Cuando el delito antecedente del lavado de dinero es el delito fiscal, eso es por lo que yo le pregunto, porque España ha solicitado ayuda a Panamá para investigar una serie de casos, uno de ellos, por ejemplo, afecta al futbolista Messi, otro afecta a la tía de Su Majestad el Rey, Pilar de Borbón, y son casos de eventual blanqueo de dinero procedente de un delito fiscal. Yo lo que pregunto, la embajadora se comprometió a una cooperación vigorosa, si eso va a ser así, es decir, si Panamá va a prestar esa cooperación vigorosa y si es así, ¿en qué va a consistir? Si eso está previsto en nuestros tratados con España o alguna convención internacional, pues tiene que ser así. Si no está previsto... Usted es el señor ministro, usted es el ministro de Gobernación, usted sabrá si está previsto o no. No me sé la ley de memoria ni me sé todos los tratados de memoria, lamentablemente. Lo que sí le puedo decir es que el principio del derecho internacional es que pacta sunt servanda. Nosotros estamos obligados por los tratados que hemos suscrito y si esta norma está consignada en una obligación que Panamá ha adquirido, Panamá la tiene que cumplir. Si no está como parte de una obligación de Panamá y no está en nuestra normativa, Panamá no lo tiene que cumplir porque sería una violación al Estado de Derecho. Pero no me responde si está o no está, no me responde si los delitos fiscales y el blanqueo de dinero es procedente de delitos fiscales, está, no me responde. Depende de la pregunta. Si usted me dice, ¿la evasión fiscal en Panamá está penada? Sí. Eso es la evasión fiscal de la evasión, es decir, la ocultación de bienes a las autoridades fiscales de España. No me consta que eso esté en ningún tipo penal panameño. Por lo tanto, no colaborarán. Por lo tanto, a menos que el tratado diga que Panamá debe dar ese tipo de información, aunque no sea delito en Panamá, nosotros tenemos que adherirnos a nuestro tratado o a alguna convención internacional que establezca nuestras obligaciones. ¿Será prudente la información que remita sobre Pilar de Borbón al ser miembro de la familia real española, para no molestar a la familia real española? Mire, yo no conozco más de ese caso que el titular que salió por allí. Entiendo que la señora habría dicho que tenía una cuenta y que la reportó al fisco y que tributó sobre ella. Abrir una cuenta en Panamá, declararla al fisco español y tributar sobre ella, no creo que es delito en España tampoco. Entonces, no entiendo cuál sería el interés. Eso es la eventualidad de que efectivamente lo haya declarado. O sea, lo que se va a investigar es si efectivamente lo declaró y declaró todo el fondo. Es decir, se le va a investigar por un hipotético delito de blanqueo de capitales o no, en cualquier caso por una evasión fiscal. Bueno, se va a investigar si eso es así o no. Es decir, eso es lo que se va a investigar y luego se llegará a una conclusión. Usted entenderá que yo como ministro, yo como panameño y como ministro de gobierno no puedo andar trabajando hipótesis sobre hipótesis. Yo tengo que trabajar sobre, en todo caso, realidades. Y debo ser franco al decir cuando conozco el contenido de un tratado o de una ley y cuando no lo conozco. En este caso les señalo que la información que ustedes han publicado en España es que la señora dice que tenía una cuenta, que declaró el ingreso y que tributó sobre ella. Esa es la información que publica España. Hacer una hipótesis sobre si eso es verdad o no es verdad, o sobre lo que dice el Tratado de Panamá con España, no teniéndolo de memoria, me parecería para mí responsable de mi parte. ¿Y van a ayudar a España a investigar el caso de Ignacio González, de su ático? Repito, toda solicitud de ayuda que esté dentro del marco de nuestras obligaciones contractuales o internacionales y que se presente en debida forma, debe ser tramitado porque es una obligación de Panamá. Asimismo, esperamos que cuando nosotros pidamos información se nos trate con la misma consideración. Una pregunta respecto, me dice que no conoce, sí, usted es ministro de Gobernación, por tanto, responsable de la seguridad pública. España firmó recientemente un convenio con ustedes, en el año 13, que se publicó en el 15, un convenio de cooperación en materia de delincuencia. Ahí hay una serie de listados sobre los delitos en los que se comprometen a cooperar los dos países. Llamativamente no están los delitos relacionados con la corrupción. Preguntarle si eso fue a petición de Panamá o a petición de España. Esa materia la maneja el Ministerio de Seguridad. Hay uno de seguridad específico. Claro, y yo manejo el Ministerio de Gobierno.
y en ese periodo no estábamos en el cargo, el año 2013 que usted menciona. 13 y luego se publican 15, sí. Claro, así que no podría decirle de memoria qué dice, ni mucho menos a petición de quién se incluyó o se excluyó algún tema. ¿La estrecha relación entre el presidente Varela y el señor Fonseca no cree que imposibilitará una investigación sobre Mossack Fonseca? Bueno, por supuesto que hay una relación de amistad muy antigua. El señor Fonseca renunció a su posición de ministro consejero y renunció a su posición de presidente encargado del partido oficialista. Realmente fue una noticia de gran impacto. En Panamá se han hecho investigaciones en donde han puesto bajo detención preventiva a personas que también podían tener alguna amistad con funcionarios y sin embargo están presos o detenidos. Y además la mayor parte de esta investigación se está haciendo en otras jurisdicciones o se debe hacer en otras jurisdicciones en donde no queda la menor duda que no puede haber ninguna influencia indebida de nadie. El comisario europeo Moscovici anunció esta mañana que está furioso con el gobierno panameño y que hay que aumentar la presión sobre ustedes. ¿Qué le responde? Que no entiendo por qué esa reacción de furia. Uno tiene que tener en funciones de gobierno alguna prudencia, documentarse bien, analizar la información. Ojalá ese mismo interés se pueda orientar a todas las demás jurisdicciones donde sí se ha hecho transacciones bancarias, por ejemplo, que en Panamá no se han hecho, según la información que ha salido hasta ahora, pero para que todos actuemos responsablemente. Repito, Panamá ha luchado por más de 20 años a recuperar su imagen luego del gobierno de Noriega. Ha hecho cambios significativos en su legislación para evitar ser abusada por este tipo de actividades criminales. Y nosotros queremos seguir cooperando y mejorar todavía más nuestra legislación. Y puedo decir con orgullo que nuestra legislación tiene avances que todavía no han adoptado países desarrollados en este mismo sentido. Así que invitamos a todas las autoridades que sienten furia a tomarse un té, a sentarse con calma y a leerse los documentos y luego a sentarse con Panamá y colaborar juntos en resolver cómo se combate el delito y no cómo se combate a un país que está tratando de emerger de la postración que significó haber sido abusada por un gobierno criminal y que ha logrado un desempeño ejemplar, envidiable tal vez para algunos, y que no depende de estas actividades más que en un 0.7% de su economía. ¿Temen una fuga de divisas? No creo, porque las personas que están en Panamá, después de todos los cambios que hemos hecho nosotros, no tienen ninguna de las preocupaciones que tendrían los clientes que se han denunciado en este tipo de normas. Y si queda alguna persona que sienta alguna preocupación por esto, ojalá se vaya rápido, porque ese es el tipo de clientes que no queremos en Panamá. ¿Cómo calificaría? ¿Es una campaña de desprestigio contra Panamá lo que se ha orquestado? Yo no creo que es una campaña de desprestigio, con todo respeto. Yo pienso que esto es sensacionalismo puro y duro, buscando un titular capcioso y donde se han montado muchos medios porque es un nombre que suena. Me parece que ya hay varios medios que están revisando bien la información y que están reorientando su investigación hacia donde tiene que ir. Una transnacional de abogados que tiene oficinas en más de 26 países y en las múltiples jurisdicciones en donde realmente se hicieron la mayor parte de estas actividades. ¿Y han calculado ya el daño sobre la imagen de Panamá? No, Panamá no es un país tan sofisticado. Nosotros estamos tratando de llevar adelante al país, sacar a los que nos quedan todavía en el nivel de pobreza, de la pobreza. Estamos tratando de atraer inversiones legítimas. Estamos muy esperanzados en que nuestro canal abra su nuevo juego de esclusas el 26 de junio. Realmente queremos atraer capitales legítimos, inversiones legítimas y dedicar energías ahora a hacer esos cálculos de impacto de una actividad que, repito, representa menos del 1% de nuestra economía. Tal vez no sería la mejor forma de utilizar nuestro esfuerzo. Sí estamos haciendo un panel internacional para evaluar si podemos mejorar y esperamos tomar cualquier medida que nos recomienden para mejorar aún más nuestra normativa y garantizar el tipo de inversiones que Panamá realmente quiere. ¿Pero consideran ustedes entre esas medidas, por ejemplo, tipificar en el Código Penal el delito de fiscal a escala internacional? Tendría que haber una buena justificación, porque no entiendo por qué lo que en algunos países se considera delito tiene que ser considerado en todos. Hay países que consideran el consumo de drogas legítimo, hay países que lo consideran ilegal. No hay una homologación de todas las actividades en todos los países. Así que Panamá tendría que analizar por qué ese tipo delictivo tiene que estar en el Código Penal panameño
y si hay una justificación para hacerlo, lo podríamos considerar. Como también hay un debate sobre si hay que legalizar la droga o no hay que legalizar la droga, o algún país tendrá algún delito. A mí se me ocurre, porque como estamos acordando, se me ocurre una buena razón, es que esta información, como usted ha señalado, se sitúa a Panamá como aparente cómplice del crimen organizado, del terrorismo internacional, para ocultar sus fondos. Es que eso ya es delito en Panamá, eso no hay que cambiar nada. La utilización de Panamá para lavar dinero, para el terrorismo, el narcotráfico, cualquier actividad del crimen organizado, ya es delito. Lo perseguimos en Panamá y colaboramos con entidades internacionales. ¿Para evadir fondos de las autoridades tributarias, por ejemplo, de los países de la Unión Europea? Es el tema que usted me tendría que explicar por qué Panamá tiene que convertir en delito todo aquello que los demás países quieren o no quieren hacer delito, o dejar de hacer delito lo que ustedes no consideran delito. Holanda no considera delito el consumo de drogas. Me está recomendando también que eliminemos el delito del para código. Evitar que haya personas que utilicen Panamá para ocultar sus fondos. Bueno, también queremos evitar que Panamá sea utilizado por personas para consumir drogas. Y usted tal vez me está recomendando que copiemos la ley de Holanda, y yo creo que tenemos que discutirlo, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad.